La noche no había terminado del todo. El cielo aún guardaba ese tono oscuro que precede al amanecer, cuando el mundo parece suspendido entre dos realidades. Las calles de Jerusalén estaban vacías, no por paz, sino por agotamiento. La ciudad había vivido días de violencia contenida, de gritos, de sangre derramada sin ceremonia. Ahora descansaba, no porque hubiera terminado algo, sino porque los cuerpos humanos necesitan detenerse incluso cuando el alma no puede. María Magdalena caminaba sola. No despacio, no rápido, con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Sus pasos resonaban contra las piedras irregulares. Nadie la detuvo. Nadie la miró. Las mujeres que caminan de madrugada con ungüentos en las manos no despiertan curiosidad, despiertan lástima. Llevaba aceites, mirra, todo lo que había podido conseguir. No era suficiente, nunca lo sería, pero era lo único que podía hacer. Los muertos no esperan, los cuerpos no perdonan el tiempo. Había visto morir a muchos, pero nunca así. Nunca a alguien que le hubiera devuelto la vida sin tocarla. Jesús no la había curado con gestos dramáticos, no había gritado órdenes a los demonios que la habitaban. Simplemente la había mirado. Y en esa mirada algo se había roto y algo se había ordenado al mismo tiempo. Ella no era la misma desde entonces. No porque fuera mejor, sino porque ya no podía fingir que no veía. El camino hacia el sepulcro era conocido, demasiado conocido. Lo habían recorrido apenas 2 días antes, cargando un cuerpo destrozado, envuelto en prisa y en lágrimas contenidas. José de Arimatea había ofrecido el lugar. Un gesto noble, un gesto peligroso. Los poderosos no olvidan quién ayuda a los condenados. María recordaba el peso del silencio mientras sellaban la entrada. La piedra era grande, demasiado grande para moverla sola. Pero eso lo pensaría después. Primero tenía que llegar. Al acercarse, algo cambió. No fue un sonido, fue una ausencia de sonido. El aire estaba demasiado quieto, como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración. María levantó la vista. La piedra no estaba donde debía estar. No estaba movida, estaba desplazada, rodada hacia un lado con una violencia que no parecía humana. El sello romano, ese pequeño trozo de cera que representaba el poder del imperio, estaba roto, no arrancado, roto desde dentro. María sintió algo frío recorrerle la espalda. No miedo exactamente, reconocimiento. Algo había ocurrido aquí, algo que no encajaba en el orden conocido de las cosas. Se acercó despacio. La entrada estaba abierta, oscura, silenciosa. Entró sin pensarlo 2 veces. Adentro, la luz era escasa, apenas un resplandor tenue que entraba desde afuera. El lugar olía a especias, a piedra fría, a nada. El cuerpo no estaba. María retrocedió. No gritó, no lloró de inmediato. Primero vino la confusión, luego la rabia. Se lo han llevado, pensó. No bastó con matarlo, ahora profanan su descanso. Salió corriendo. Tenía que avisar. Tenía que decirles a los otros. Pedro, Juan, los que todavía se atrevían a estar cerca sin mostrarse del todo. Corrió sin cuidado, sin medir el riesgo. Las calles empezaban a despertar. Algunos la vieron pasar. Nadie preguntó. Llegó donde estaban escondidos. Golpeó la puerta con fuerza. Pedro abrió. Tenía los ojos hinchados, el rostro sin afeitar, la postura de quien ha dormido vestido y alerta. María no esperó preguntas. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro la miró como si no entendiera las palabras. Juan apareció detrás. Ambos salieron corriendo sin decir nada más. María los siguió, pero ya no podía mantener el ritmo. Ellos eran más rápidos, más jóvenes, más desesperados. Cuando llegó de nuevo al sepulcro, Pedro y Juan ya estaban dentro. Los vio salir, pálidos, confundidos. Pedro negaba con la cabeza. Juan no decía nada, solo miraba la entrada, como si esperara que algo cambiara. No está, confirmó Pedro. Solo las vendas. Están dobladas.
María no entendió qué significaba eso. Los dos hombres se miraron, intercambiaron palabras que ella no alcanzó a oír, y se fueron. No corriendo, caminando despacio, como quien no sabe a dónde ir. María se quedó sola, otra vez sola, siempre sola. Se acercó a la entrada del sepulcro, y esta vez no entró. Se quedó afuera, de pie, con las manos vacías. Los ungüentos habían quedado olvidados en algún lugar del camino. Ya no importaban. Empezó a llorar, no con sollozos dramáticos, con un llanto profundo, silencioso, de esos que nacen desde un lugar que no tiene palabras. Lloró por él, por ella, por todo lo que había creído posible y que ahora parecía destruido para siempre. Entonces escuchó una voz. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» María no levantó la vista de inmediato. Pensó que era el hortelano, el encargado del huerto donde estaba el sepulcro. Tal vez él sabía algo. «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». La voz volvió a hablar, pero esta vez dijo solo una palabra. «María». Ella levantó la vista. No fue gradual, fue instantáneo. El reconocimiento llegó antes que la razón. Era él. No como lo había visto la última vez, destrozado, irreconocible. Era él, pero distinto. La luz no venía de afuera, venía de él. No era una luz que cegara, era una luz que permitía ver. María dio un paso adelante. «Raboni», susurró. «Maestro». Jesús levantó una mano. «No me toques», dijo. «Aún no he subido al Padre». María se detuvo. No entendió las palabras, pero entendió el gesto. Había una distancia nueva entre ellos, no de afecto, de naturaleza. Algo había cambiado en él que no podía explicarse con categorías humanas. «Pero ve», continuó Jesús, «ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María asintió. No preguntó más, no pidió explicaciones. Simplemente obedeció. Se dio la vuelta y corrió de nuevo. Esta vez no corría por miedo, corría por urgencia. Tenía que decirles, tenía que contarles lo que había visto. Llegó donde estaban reunidos, entró sin aliento. «He visto al Señor», dijo. «Está vivo, me habló, me envió a vosotros». El silencio que siguió fue denso. No fue un silencio de asombro, fue un silencio de incredulidad. Pedro la miró con cansancio. «María, estás alterada. Es comprensible». «No», insistió ella. «Lo vi. Me llamó por mi nombre». Algunos desviaron la mirada, otros negaron con la cabeza. «Una mujer histérica», murmuraron. «El dolor la ha trastornado». María sintió algo quebrarse dentro. No rabia, desilusión, pero no se rindió. Volvió al sepulcro. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué él se había mostrado a ella primero. ¿Por qué no a Pedro? No a Juan, no a los que tenían autoridad, peso, voz reconocida. ¿Por qué a una mujer cuyo testimonio no valía en ningún tribunal, cuya palabra no tenía peso en ninguna asamblea? Se sentó cerca de la entrada. El sol ya había salido del todo. La luz era clara, sin ambigüedad. Cerró los ojos. Recordó cada palabra que Jesús le había dicho. «No me toques. Aún no he subido al Padre». ¿Por qué esa prohibición? ¿Qué había en ese contacto que no podía ocurrir todavía? Entonces lo entendió. No fue una revelación dramática. Fue una comprensión lenta, como cuando una niebla se disipa y el paisaje aparece completo. Jesús no le había prohibido tocarlo por rechazo. Le había prohibido tocarlo porque lo que ella estaba presenciando no era una simple resucitación. No era Lázaro saliendo de la tumba, volviendo a la vida que tenía antes. Esto era otra cosa. Esto era una transformación completa. Jesús estaba en tránsito entre dos realidades, entre la muerte y algo que no tenía nombre aún. Y ella, María, estaba siendo testigo del momento más frágil, más íntimo, más vulnerable de ese tránsito. No el triunfo público, no la aparición gloriosa ante las multitudes. El momento privado,
el momento donde la humanidad y la divinidad se encontraban en un equilibrio imposible. Por eso no podía tocarlo, porque ese contacto habría anclado a Jesús a la realidad anterior, a la carne que todavía recordaba el dolor, la traición, la cruz. María abrió los ojos. Ahora entendía por qué Jesús se había mostrado primero a ella, no porque fuera más digna, sino porque era la única que podía sostener ese momento sin intentar poseerlo. Los hombres habrían querido explicaciones, pruebas, demostraciones. Habrían querido tocar, verificar, confirmar. Ella solo había querido estar presente, y esa presencia sin demanda era exactamente lo que ese momento necesitaba. Pero había algo más, algo que María apenas podía articular, pero que sentía con certeza absoluta. Jesús le había prohibido a ella tocarlo, pero no le había prohibido ver. Y lo que ella había visto no era solo un cuerpo resucitado, era el proceso mismo de la resurrección. Era el instante donde la muerte era vencida no con poder externo, sino desde dentro. Era la fragilidad convertida en fortaleza, la debilidad transformada en victoria. Los hombres no podían ver eso, no porque fueran indignos, sino porque su forma de mirar estaba entrenada para buscar poder, autoridad, control. Ellos necesitaban ver al Cristo triunfante, al que atraviesa paredes, al que muestra las heridas como trofeos. Pero antes de ese Cristo tenía que existir este otro, el que todavía llevaba en sí la memoria completa del sufrimiento, el que todavía estaba aprendiendo a habitar un cuerpo que ya no obedecía las leyes de la mortalidad. María se levantó, caminó de nuevo hacia la ciudad. Esta vez no corrió. Sabía que su testimonio no sería creído de inmediato. Sabía que tendrían que verlo ellos mismos. Y lo verían, pero verían otra versión. Verían al Jesús que ya había completado el tránsito, al que ya podía decir, tocadme y ved. Pero ella había visto el antes. Había visto el momento donde todo pendía de un hilo invisible entre dos mundos. Días después, cuando Jesús se apareció a los discípulos reunidos, María estaba allí. Lo vio entrar sin abrir puertas. Lo vio mostrar las manos, el costado. Lo vio invitar a Tomás a meter el dedo en las heridas. Y entendió que esa era la versión que el mundo necesitaba. La versión verificable, tangible, demostrable. Pero ella guardaba otra versión. La versión que no se podía tocar, que no se podía probar, que solo se podía presenciar. Esa noche, mientras los otros celebraban y discutían y planificaban, María salió sola. Caminó hasta un lugar alto desde donde se veía la ciudad. El viento soplaba suave. Cerró los ojos y recordó. Recordó la voz diciendo su nombre. Recordó la luz que no cegaba. Recordó la prohibición que era en realidad una protección. No me toques, porque todavía estoy volviéndome lo que seré. No me toques, porque este momento es demasiado sagrado para ser poseído. No me toques, porque lo que estás viendo no es para ser agarrado, sino para ser testimoniado. Y entonces comprendió la última capa del misterio. Jesús no había prohibido a los hombres ver lo que ella presenció por cuestión de género. Los había protegido, porque lo que ella vio habría destruido la fe de ellos antes de que pudiera fortalecerse. Ellos necesitaban certeza, necesitaban poder, necesitaban un Cristo que ya no pudiera ser herido. Pero ella, que había conocido la posesión, que había conocido la fragmentación, que había conocido lo que es ser restaurada desde los pedazos, ella podía sostener la visión de un Cristo que todavía estaba siendo restaurado. Los hombres verían al Cristo completo. Ella había visto al Cristo en proceso, y ambas visiones eran verdaderas. Ambas eran necesarias, pero solo una podía ser el fundamento de una fe que tendría que sostenerse en el mundo. La otra era un regalo, un secreto, una verdad reservada para quien pudiera cargarla sin romperla. María nunca habló públicamente de los detalles de ese encuentro. Cuando le preguntaban, decía simplemente, «He visto al Señor». Pero en su interior guardaba el resto. Guardaba el temblor en la voz de Jesús cuando dijo su nombre. Guardaba la luz que parecía venir de un lugar que no era este mundo.
Guardaba la distancia que era en realidad intimidad. Guardaba la prohibición que era en realidad confianza. Años después, cuando ya era anciana, una mujer joven se le acercó. Le preguntó qué había sentido en ese momento. María la miró largo rato. Sentí que estaba presenciando algo que no me pertenecía, pero que me era confiado. Sentí que la resurrección no es un evento, es un proceso. Y sentí que hay verdades tan frágiles que solo pueden ser vistas por quienes no intentarán usarlas. La mujer no entendió del todo. María sonrió. No importa, dijo, algún día lo entenderás. Cuando veas algo tan hermoso que no puedas tocarlo, tan verdadero que no puedas probarlo, tan sagrado que solo puedas testimoniarlo, entonces recordarás estas palabras y sabrás que no estás sola, que hubo otra mujer, hace mucho tiempo, que también sostuvo un misterio demasiado grande para ser explicado y demasiado importante para ser callado. María murió en paz. No porque hubiera entendido todo, sino porque había aprendido que hay cosas que no necesitan ser entendidas para ser verdaderas. Y que a veces la mayor fe no es la que exige pruebas, sino la que puede sostener el misterio sin intentar resolverlo. Jesús le había prohibido tocarlo, pero le había permitido ver. Y en esa visión sin posesión, en ese testimonio sin control, se escondía una de las verdades más profundas de la resurrección: que la vida nueva no se agarra, se recibe, que el poder verdadero no se demuestra, se presencia, y que hay encuentros tan sagrados que solo pueden ocurrir en la soledad del amanecer, cuando nadie más está mirando y el mundo todavía no ha decidido qué creer.